Superman, Batman, Spiderman, la masa. Los superhéroes de cómic han estremecido e inspirado a generaciones de lectores, aunque los críticos los han menospreciado tachándolos de cosas de niños. Pero bajo la máscara y la capa, descubriremos una historia más compleja. Desde la Gran Depresión, los superhéroes se han ocupado de temas personales, sociales y políticos. Y siempre, las fuerzas que han forjado nuestro mundo han transformado el suyo. Superhéroes de cómic. El resurgir del superhéroe de los años 50 chocaba con la contracultura. Para conservar a sus lectores, especialmente a los universitarios, tenían que actualizarse. En 1968, la DC quería modernizar a Wonder Woman. El guionista Mike Sekowsky comenzó el proceso y Denny O'Neil le siguió en su adaptación a los años 60. No fue fácil. Cuando te encargan un trabajo así, hay que partir de cero, hacerlo de nuevo. Le quitó el disfraz, los poderes y le enseñó karate. Se esperaba que el movimiento feminista acogiera bien a una superheroína más realista. Pero líderes como Gloria Steinem, que habían crecido con la versión original, rechazaron los cambios. Dijeron que habíamos eliminado a la única mujer valiente de los cómics y que le habíamos quitado los poderes. Tardé unos años en entender lo que decían. Tras 4 años de patadas de karate, la DC aceptó las quejas de Gloria Steinem y le devolvió el disfraz y los poderes a Wonder Woman. No fue uno de los capítulos más gloriosos de mi carrera. O'Neil tuvo más suerte con otra leyenda cuyas ventas caían en picado, Batman. El editor de la DC, Julius Schwartz, quería borrar el bochorno del programa de televisión y volver a las raíces del personaje. Volvería a ser el solitario que nunca se mostraba a cara descubierta. Así es como recordaba las primeras historias de Bill Finger y Bob Kane. Schwartz contrató a O'Neil y a Neil Adams, que le añadieron un realismo más dinámico. Neil dijo una vez, si los superhéroes existieran, tendrían que ser como yo los he dibujado, y creo que tenía toda la razón. El Batman de finales de los 60 sería una criatura de la noche por primera vez en 30 años. O'Neil y Adams habían salvado al personaje de las garras del amaneramiento. Pero su siguiente trabajo implicaría algo más que un cambio de estilo. Estaban a punto de llevar la crónica social a los cómics. Julius Schwartz pensó que poniendo más mensajes en las aventuras de Green Lantern podrían salvarlo de su desaparición. Quisimos usar como trampolín lo que estaba ocurriendo en los periódicos. Green Lantern era un héroe con poderes pero sin personalidad. Un piloto de pruebas reclutado por la policía cósmica. Usaba su anillo para luchar contra los supervillanos y criaturas del espacio exterior. Yo había pensado en Green Lantern como agente de la autoridad. Necesitábamos la antítesis. Green Arrow era un personaje de los años 40, nunca tuvo título propio. Aparecía en libros de aventuras. Era una especie de Batman con arco y flechas. Pero era muy soso y lo convertimos en la voz de la calle, la voz de la izquierda. A principios de los 70, Green Lantern, Green Arrow 76, llegó a los kioscos como un cóctel molotov. Era liberal, incluso radical. Green Arrow advertía a sus lectores que había un cáncer moral pudriendo el alma de América. El virtuoso Green Lantern era acusado de racista. Le pedí a Neil que dibujara la cara más bella de un negro que hubiera dibujado nunca y que hubiera pasado por un infierno. Y lo hizo. Empezó diciendo, he oído que has ayudado a los pieles azules de otros planetas. Has hecho mucho por los pieles moradas. ¿Qué has hecho por los pieles negras? Es una de las viñetas más famosas de la historia de los cómics. Ahora no vemos nada de radical en ella, pero en aquella época fue un escándalo. Probablemente fuera demasiado tarde para mi generación,
Pero podríamos captar a niños de 12 años y hacerles pensar en el racismo. Green Lantern y Green Arrow eran conscientes de su relevancia. Abordaban temas como la religión, la raza, la contaminación y los derechos de los indios. Pero había ciertos temas que ni siquiera los cómics se atrevían a mostrar. Entre ellos, la gran historia de la época, Vietnam. A principios de los 60, algunos personajes protagonizaron historias sobre Vietnam. Pero cuando la guerra y las protestas arreciaron a finales de los 60, evitaron el tema. La sensación generalizada es que era un tema espinoso. Nos llegaban cartas de fans preguntándonos por qué el Capitán América no iba a Vietnam y luchaba contra los comunistas, como hizo con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los héroes de la Marvel habían combatido a los comunistas a principios de los 60, pero al final de la década las posturas de la Guerra Fría no parecían importantes. Después no estuvimos tan seguros de que los comunistas fueran el gran mal del mundo. Intenté evitar temas bélicos y omití palabras. La guerra de Vietnam me resultaba demasiado trágica. Cuando reunimos el valor suficiente para hacer material sobre Vietnam, la guerra ya había terminado. El otro tema intocable de la época eran las drogas, hasta que en 1971 la administración Nixon forzó el tema. Recibí una carta de la Oficina Gubernamental de Sanidad, Educación y Bienestar Social. Pensaban que sería beneficioso que hiciera una historia sobre los peligros de la droga en uno de nuestros cómics estrella. Lee, Jill Kane y John Romita trabajaron en una historia en la que Spider-Man luchaba contra el Duendecillo Verde. En un argumento secundario, el Hombre Araña salva a un niño tan drogado que cree poder volar. Yo no sabía nada sobre drogas. No mencioné de qué fue la sobredosis porque desconocía el tema. Harry, el amigo de Spider-Man, hijo del Duendecillo Verde, se engancha a las pastillas y sufre una sobredosis casi fatal. El lector no sentía que le estábamos dando una charla. Era parte de la historia. Es el mejor modo de hacerlo. Solo había un problema. El código de moral de los cómics no quería que lo hiciera Lee. Lo rechazaron. Según ellos, no podían darnos el sello de aprobación. Cuando les pregunté la razón, me dijeron que según el código, no estaba permitido mencionar las drogas. Yo les dije que el propósito no era que tomaran drogas, sino avisar del peligro de su adicción, pero estaba prohibida su mención. Lee pidió ayuda a su editor Martin Goodman. Le dije a Martin que quería hacer esa historia, pero que no obtendríamos el sello de aprobación. Estoy muy orgulloso de él. Me respaldó incondicionalmente. Dijo, por supuesto, Stan, hazla. La Marvel publicó Spider-Man durante 3 meses sin el sello de aprobación. No se acabó el mundo. No pasó nada. Tuvimos unas excelentes críticas. Mi padre me dijo que tenía que comprar Spider-Man. Yo no entendía por qué, pero de lo que no se dio cuenta es que con eso comencé una nueva adicción, en este caso a los cómics. Yo nunca había consumido drogas, pero me puse a coleccionar cómics como un loco. Gracias a la polémica se liberalizó el código. Meses después, cuando la DC publicó una historia de drogas mucho más fuerte, en la que el excompañero de Green Arrow, Speedy, se convierte en heroinómano, no solo consiguió el sello de aprobación, sino que el alcalde de Nueva York, John Lindsay, la elogió. Pero las buenas intenciones no se traducían en ventas. 2 números después, se canceló la publicación de Green Lantern, Green Arrow. La pertinencia seguía su curso, pero volvería a poner a prueba la permanencia del primer superhéroe. Con los años, muchos guionistas y dibujantes habían redefinido a Superman. El personaje había sobrevivido porque había sabido reflejar los tiempos. La película de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, mantenía la línea básica de la historia añadiendo un toque de amor y sexo. El primer Superman fue increíble. Era una historia original. Si te gustan los cómics, la segunda parte te gustaría mucho más porque luchaba contra villanos superpoderosos.
3 años antes del estreno de la película, el proyecto demostraría ser un hito para los creadores del superhéroe Jerry Siegel y Joe Shuster. En los años 40 habían demandado a la DC por los derechos y habían perdido. Ahora el artista Neil Adams retomaría el caso. Usando la publicidad en torno a la película, presionó a la DC para reparar el daño. En 1975, Siegel y Shuster recibieron una modesta pensión de jubilación y los créditos sobre Superman. Pero la DC conservó los derechos. Las 2 primeras películas fueron grandes éxitos de taquilla y se volvió a confirmar el valor de Superman. Pero ya no era el héroe más popular de los cómics. Las preferencias de los lectores volvían a cambiar o quizá a mutar. Los nuevos héroes, la Patrulla X, no siempre trataban temas políticos, pero eran relevantes en sentido amplio. La Patrulla X era relevante porque era una historia de fanatismo, de tipos odiados por ser diferentes, aunque fueran buenos. Intentaban ayudar al mundo. Había en ellos un sentimiento casi cristiano. La Patrulla X es la metáfora más consciente y deliberada de cualquier superhéroe de cómic. La Patrulla X es un equipo de adolescentes mutantes nacidos con superpoderes que se manifiestan en la pubertad. Cada vez nacen más mutantes y los seres humanos tienen miedo de que puedan apoderarse de la Tierra. Yo me crié en Israel y entendí la metáfora. Era sobre el derecho a vivir y a existir. Los negros, los homosexuales, los estrafalarios que crecieron leyendo cómics se sentían completamente identificados con la Patrulla X. El concepto de ser especial y sentirse perseguido es muy fuerte. La Patrulla X fue diseñada por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, pero no se publicó hasta finales de los 70 con guiones de Chris Claremont y dibujos de Dave Cockrum y John Byrne y nuevos mutantes como Tormenta y Lobezno. Lobezno es el malo de la película, con una actitud a lo James Dean o Clint Eastwood. Lobezno era el tipo de personaje que nunca hubiera existido en los 60 porque reflejaba el cinismo y la ironía de la época como resultado de la guerra de Vietnam y el Watergate. Lobezno era un superhéroe de la generación X. No tenía miedo de tratar a los malos, igual que ellos te tratarían a ti, o peor. De niños nos fascinaban las garras de Lobezno. Era increíble poder tener un arma a mano en todo momento y no tener que buscarla. Solo tenía que sacarla. Lobezno fue el precursor de un héroe más tenebroso. A principios de los 80, una nueva raza de creadores llevaría la justicia a otros niveles. Devolver el valor a Batman dependía de la gente de mi generación. A finales de los 70, una nueva generación de guionistas y dibujantes cambió las reglas del cómic. No bastaba que los superhéroes tuvieran problemas, ahora además tenían psicosis. Había que cambiar las cosas, hacerlas duras y descarnadas. En los últimos años de la Guerra Fría, la inflación se había disparado. La posible destrucción global estaba presente y la industria del cómic intentaba encontrar su lugar en el mundo. La gente se preguntaba a dónde íbamos. Y eso se reflejaba también en los superhéroes. No podíamos aceptar esta situación de tener que hacer las cosas porque fueran buenas, pero podríamos aceptar a alguien que tuviera la necesidad de luchar contra el mal. Y lo admitimos con toda su violencia e ironía. Es lo que guionista y dibujante Frank Miller quería darle a los lectores. Mi madre dice que yo debía tener 6 años cuando entré en la cocina y cogí unos cuantos folios. Los doblé por la mitad y los grapé. Entonces le dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Miller consiguió su gran éxito en 1979, cuando a los 22 años se encargó de uno de los suplentes de la Marvel, Daredevil. Tenía muchas ganas porque era mi oportunidad de hacer un cómic de crimen, aunque llevara mallas. Daredevil era una creación de los años 60 de Stan Lee y Bill Everett. De día, Matt Murdock es un abogado de Nueva York. Por la noche, un vigilante con poderes únicos y muchos problemas. Es ciego.
pero tiene muy desarrollados los otros sentidos. Algunos pensaban que era el personaje de cómic menos apropiado del planeta porque era ciego, se deslizaba por los tejados y vestía de forma extravagante. Pero Miller le dio humanidad, y la humanidad le venía de su minusvalía. Daredevil tenía que ser católico porque solo un católico puede ser superhéroe y abogado al mismo tiempo. Miller convirtió a la dulce novia de Daredevil en una drogadicta y creó un nuevo amor para el superhéroe, Elektra. La novia de instituto de Murdoch era ahora una asesina a sueldo. Le robé una de las mejores historias de Spirit a Will Eisner. Era un personaje llamado Sunset. Lo robé de principio a fin, no tengo excusa. Él lo sabe, se lo dije. Nunca me interesó la vecina modosita que mi madre intentaba presentarme. A mí me resultaba más interesante la mala del barrio. Cuando Miller mató a Elektra después de 14 entregas, los fans se sorprendieron, pero admiraron el valor del artista para matar a un personaje tan popular. Después, la Marvel la resucitó. Algunos personajes eran demasiado buenos o bellos para estar muertos. Miller desafió la tradicional noción de justicia del superhéroe cuando en los 70 resucitó al Castigador. Después del asesinato de su familia a manos de la mafia, el exmarine Frank Castle libra una batalla en solitario contra el crimen matando gente. Era demasiado dura para los 70, pero encajaba como un guante en los 80. Para Daredevil, el Castigador era un villano, pero los lectores lo adoraban y los guionistas y dibujantes hicieron frente a la demanda. La gente votó a Reagan porque tenía mano dura. Esa actitud se reflejaba en los superhéroes de los 80. No quiero decir que los guionistas lo creyeran, pero intentaban explotar el sentir popular. Luego llegaron los británicos. La misma postura con diferente enfoque, más europeos, más políticos. En 1985, el guionista Alan Moore y el dibujante Dave Gibbon crearon una miniserie de 12 entregas para la DC llamada Los Vigilantes. Alan Moore estaba decidido a acabar con el concepto no solo de los superhéroes, sino de los héroes en general. Les confiábamos nuestras vidas y nadie debe hacer una cosa así. Había que confiar en uno mismo. En el universo alternativo de los vigilantes, los superhéroes eran moralmente ambivalentes, impotentes o psicóticos. Uno de ellos acaba con la Guerra Fría fingiendo una invasión alienígena que une al mundo y mata a 3 millones de neoyorquinos en el proceso. Alan creó esta historia hablando de los superhéroes y sobre cómo se sentían en las calles en pleno 1985 con el conflicto entre Rusia y América, sintiendo la amenaza nuclear cada vez más cerca. Los Vigilantes fue la historia de superhéroes más compleja e intrincada jamás producida. Inspiró a una nueva generación de guionistas y dibujantes. Nos encontrábamos siempre en las mismas timbas de póker y en las mismas fiestas. Admirábamos el trabajo de otros. Cuando llegabas a casa borrabas el trabajo de esa semana. Tenías que hacerlo mejor. Incluso Frank Miller creyó que podía dar más de sí. Su siguiente proyecto sería una fantasía futurista, el regreso del Señor de la Noche. Enfrentaba a un anciano Batman con enemigos psicóticos y una sociedad corrupta. Quería hacer un Batman anciano y desagradable. Y pensé que el mejor modo de hacerlo era convertirlo en Harry el Sucio, el tipo que nadie quería. Para el Batman de Miller, el principal problema no era el Joker, sino Superman. Un honrado Boy Scout al servicio de Ronald Reagan dirige una guerra secreta en América Central. Superman y Batman habían sido amigos desde 1940 y dejarían de serlo desde 1986. Yo fui el culpable de romper la amistad entre Batman y Superman. Bruce había luchado por las leyes que rigen el mundo y creía que la entropía era el estado natural de la existencia. Mientras que Superman creía que el orden era la norma. No se caían bien.
Pensábamos que ya se había contado todo lo que se podía decir sobre Batman y de repente apareció Frank. Tuvo diferentes críticas, la mayoría positivas. Dentro de la industria del cómic, era lo más parecido a una pelea de bar porque era muy controvertida. De hecho, los antiguos guionistas de Batman me llamaron diciéndome que había destrozado al personaje. El Señor de la Noche fue acusado de tener una visión fascista, pero eso no le hacía menos interesante como obra de arte, ni tampoco era la manera de pensar de Frank. Era un trabajo divertido, al menos para mí. Los Vigilantes y Batman, el regreso del Señor de la Noche, fueron los cómics más decisivos en las 3 últimas décadas. Eso era bueno y malo. Aunque era un gran trabajo, se estaba perdiendo la inocencia tradicional de los superhéroes. En la era de lo duro y descarnado, los viejos personajes daban nuevos problemas. El abuso infantil, tema estrella de los 80, se reveló como la causa de la ira de la masa. Su padre les había pegado a él y a su madre. Otros héroes desarrollaron graves problemas con la bebida. Uno de los mayores cambios ocurrió en el enemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco, pero ya no era lo bastante cruel. Se transformó en el mayor demonio sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación de Lex Luthor reflejaba otra preocupación de la América de Reagan. La auténtica fuente del mal volvía a ser, como en los años 30, la América empresarial. Pero quizá el peor momento de los cómics llegó cuando la DC decidió matar a Robin. No el original Dick Grayson. A él se le había permitido crecer, ir a la universidad y convertirse en un nuevo personaje llamado Nightwing. Este era un nuevo Robin llamado Jason Todd, un suplente al que muchos odiaban. Algunos personajes adquirían vida propia. Jason es el mejor ejemplo. Nadie se propuso hacerle detestable, pero terminó siéndolo. En 1988, Joker, el eterno enemigo de Batman, capturó a Jason, le propinó una tremenda paliza y provocó una explosión. La DC dejó su destino en manos de los lectores. Si marcaban un número 900, sobreviviría a la explosión. Si marcaban otro, moriría. Y esperamos. La DC recibió 10.614 llamadas. El veredicto, muerte, por 72 votos. Cuando la noticia llegó a los medios, los lectores se escandalizaron. La mayoría pensó que nos referíamos a Dick Grayson. La gente sentía un interés especial por Robin, aunque no hubiera visto un cómic en 20 años. Yo solía llevar una pequeña chapa de Batman en mi chaqueta. Fui a una tienda de la Quinta Avenida a comprar un sándwich y un tipo la miró y me preguntó quién era. Cuando le dije que era el editor de Batman, se puso a gritar: "Este es el tipo que ha matado a Robin". Batman encontró después a un tercer Robin, un joven llamado Tim Drake, que fue bien acogido por los fans. Pero la muerte de Jason Todd continuaba preocupando a Batman y a Denny O'Neil. Creí que me dedicaba a escribir y editar ficción, pero me di cuenta de que el editor de Batman y Superman era algo más. Éramos custodios del folclore. Los años 80 terminaron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. Parecía una nueva era para los superhéroes, pero en el camino se enfrentarían a más problemas. Una lamentable y triste obsesión por el coleccionismo estuvo a punto de acabar con los cómics por segunda vez. A finales de los 70 el cómic costaba 40 centavos. Era demasiado caro para los jóvenes, pero insuficiente para los kiosqueros. Los editores necesitaban una nueva salida para sus productos. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían cómics viejos a los coleccionistas. Vendiendo los ejemplares usados conseguíamos más cómics. Era genial.
Los superhéroes pasaron de los kioscos a los miles de tiendas diseminadas por todo el país. Se convirtieron casi en clubes privados que daban servicio a todos los aficionados. La atmósfera de la mayoría de las tiendas era como la Batcueva, una especie de mecanismo de autodefensa. Eran oscuras y lúgubres porque no querían que entraran extraños en su mundo. Los cómics pasaron de ser un producto de masas a un objeto especializado dirigido a un público adulto. Hubo un pequeño grupo de gente que reaccionó diciendo que los cómics eran para niños. Pero nosotros afirmamos categóricamente que no solo no eran para niños, sino que hoy no son para niños. Una de las series de más éxito de público y crítica fue Sandman, de la nueva editorial Vértigo de la DC. Fue escrita por Neil Gaiman, criado en Inglaterra con copias de los cómics americanos. Para mí leer cómics era como conseguir postales de Oz. El primer Sandman de la DC de 1939 luchaba contra los malos con una máscara de gas y una pistola, mallas y un compañero. El Sandman de 1974 era un superhéroe de ensueño. Gaiman usó parte de los dos en Morfeo, el caballero endiosado de Dreaming, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz me parecía extraña. No conocía a nadie que llevara un disfraz. Por otra parte, hacer un personaje vestido de negro me resultaba demasiado obvio. Todo lo que se me pasaba por la cabeza iba encaminado a Sandman. Con él podía hacer cualquier tipo de historia, desde la época romana pasando por la guerra de Irak a las ruinas de Bagdad. El número 19 de Sandman, basado en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue el primer cómic que ganó un premio en la categoría de cuentos. Los premios anteriores habían ido a parar a famosos autores como Harlan Ellison y Jorge Luis Borges. Algunos miembros del comité pensaron que el cómic no podía mezclarse con la literatura. Recibimos el premio un sábado por la noche y el domingo por la mañana cambiaron las normas para asegurarse de que no volviera a ocurrir una cosa así. Era como cerrar el establo después de que se hubiera escapado el caballo y hubiera ganado el derby de Kentucky. Gaiman consiguió el respeto de la DC, donde disfrutaba de libertad creativa. Cuando escribí el episodio de Sandman sobre la convención de asesinos en serie, hice una referencia a la masturbación. Y me llegó un mensaje que decía: en el universo de la DC, la gente no se masturba. En la siguiente década, los cómics, como las películas y la televisión, experimentarían una revolución sexual. En los años 90, los cómics comenzaron a explorar temas inéditos, como la homosexualidad. Proliferaron los personajes de gays y lesbianas. En The Authority, Apollo y Midnighter son violentos luchadores, pero también tiernos amantes. A principios de los años 90, los cómics generaban mucho dinero, no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, guionistas y dibujantes tenían poder sobre los personajes que creaban. Si un nuevo personaje tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero. Como Todd McFarlane, era famoso como dibujante y guionista de Spider-Man. En 1992, él y otros famosos artistas formaron Image, una empresa de creadores que desafió al Big 2 de Marvel y DC con cómics como Spawn. Cuando Al Simmons, un asesino al servicio de los Estados Unidos, muere, regresa en forma de diablo con superpoderes. Lucha contra el cielo, el infierno y el mal, mientras intenta acostumbrarse a la idea de que su viuda se ha casado con su mejor amigo. Spawn vendió 1.700.000 ejemplares y generó una serie de dibujos animados en la HBO, una película y juguetes. A mediados de los años 90, creadores, guionistas, dibujantes y editores de cómics se hicieron millonarios. Los cómics no se vendían en tiendas especializadas y a los editores les resultaba más fácil sacar números especiales que no formaban parte de la serie. Eran novelas gráficas. Sonaba mejor que cómics. A veces eran abiertamente políticas.
A principios de los años 90, algunos políticos vieron estas novelas gráficas como un modo de promocionar temas controvertidos. En 1993, una historia antiarmamento de la DC presentaba a políticos aunando esfuerzos con Batman para concienciar de la necesidad de unas leyes más estrictas. Batman era un personaje más lógico que Superman, porque los padres de Batman murieron a tiros. El gobernador de Virginia, Doug Wilder, mostró el cómic Seducción del Arma a los legisladores como ejemplo de la necesidad de una estricta ley antiarmamento. La ley se aprobó y el gobernador invitó al guionista John Ostrander y al editor Denny O'Neil a la firma. En 1996, los cómics se usaron para despertar conciencia sobre los peligros de las minas antipersonas. La DC produjo un cómic especial de Superman para distribuirlo entre los niños bosnios. El ejemplar aconsejaba a los niños alejarse de las minas. Los bosnios que conocimos allí nos dijeron que habíamos salvado muchas vidas. Batman también se unió a la campaña con un número especial llamado Batman Muerte de Inocentes. Batman intentaba salvar a una niña cuyo padre había muerto por una mina. Cuando está a punto de cogerla, la niña toca el artefacto. La pequeña muere y Batman no consigue salvarla. Algunos esperaban que la novela gráfica de Batman sirviera para convencer al Senado de la firma de un tratado de prohibición de las minas antipersonas, pero nunca se firmó. Puede que los superhéroes perdieran algunas batallas en la política nacional, pero estuvieron a punto de morir por los altibajos económicos de su industria. A comienzos de los 90, el negocio prosperaba porque los inversores vieron en él un refugio contra la recesión. Aparecieron muchos especuladores, gente que no leía cómics, solo los compraba, eran inversiones. Algunos artículos en los periódicos decían que los cómics eran mejor inversión que la bolsa. Las tiendas subían el precio de los cómics nuevos y los vendían muy por encima de su precio de salida. Los especuladores esperaban que algún día valieran tanto como los de los años 40. La gente se volvió codiciosa cuando los editores empezaron a producir portadas alternativas y ediciones especiales. Las ventas se dispararon. Algunos cómics vendían 6 millones de ejemplares cuando solo había medio millón de lectores. Pero ese medio millón de lectores compraba 2, 3 y hasta 4 ejemplares de esa edición. La gran demanda hizo que los editores incrementaran las tiradas. Había muchos adultos y niños que pensaban que se enriquecerían gracias a los cómics. La única razón por la que los viejos cómics generaban tanto dinero es porque eran raros. Nadie paga tanto dinero por algo que está en todas partes. Estaban saturando el mercado. Cuando los aficionados quisieron vender los cómics y se dieron cuenta de que no podían, dejaron de comprar tantos. Los editores se quedaron con grandes excedentes. Fue un desastre y aún no nos hemos recuperado. Después de 1993, cerraron miles de tiendas de cómics. Cientos de creadores perdieron su trabajo. En 1996, la Marvel entró en bancarrota. Las ventas mensuales cayeron de 48 millones a 7. La industria estuvo a punto de morir. Para empeorar las cosas, una nueva generación de lectores empezaba a interesarse por otras: Internet y los videojuegos. La industria sobrevivió a duras penas a finales de los 90 con el matrimonio entre Superman y Lois o la elección de Lex Luthor como presidente en el 2000. Los superhéroes pasaban el tiempo en un mundo de fantasía hasta que el mundo real les golpeó una mañana de septiembre. Usábamos Nueva York como telón de fondo para nuestro trabajo y teníamos que hacer algo por él. Los superhéroes habían sido rebeldes en medio del caos social de la Gran Depresión y soldados patrióticos de la Segunda Guerra Mundial. Reflejaron la inquietud de Vietnam y la Watergate. A principios del siglo XXI, los personajes eran más violentos, cínicos y sexualmente activos que nunca. En otras palabras, reflejaban su mundo como siempre hace la cultura popular.
Los cómics nos acompañan desde el amanecer de los tiempos. No siempre fueron sobre papel, se dibujaban en las paredes de las cuevas. Eran historias de caza, de sequías, de hambrunas. Los superhéroes solo son una extensión de todo eso. Pero a veces los cómics se han anticipado a la realidad. Nadie que no haya leído cómics podría haberse imaginado el 11 de septiembre. El plan de Osama Bin Laden era crear caos y destrucción para provocar una guerra y permitir que los fundamentalistas islámicos se apoderaran de gobiernos y países. El argumento sonaba a cómic. Era lo que haría el Doctor Infierno, crear el caos y hacerse con el mundo. Desgraciadamente, el mundo real se parecía más que nunca a un cómic. Ya no están los dos edificios de 110 pisos, el material de nuestra fantasía. Todos lo sentimos en Nueva York. Sentí temblar el suelo. Parecía que solo Spider-Man, la quinta esencia del héroe de Nueva York, se vería personalmente afectado por los ataques. Esa imagen de Spider-Man mirando la zona cero es convincente, emotiva. Nos representa a todos nosotros. Cuando cayeron las torres, Frank Miller estaba terminando su futurista secuela de El regreso del Señor de la Noche. El Batmóvil se chocaba con un rascacielos y hacía estallar media metrópolis. Fue un momento muy incómodo para mí y para los cómics de la DC, porque yo estaba dibujando esa historia, mientras caían las torres gemelas de mi Manhattan natal. Tenía que admitirlo. Y el único modo de hacerlo era situar a Superman entre los escombros de la metrópolis, buscando una goma de pelo de su amor y descubriendo que ella había muerto. Y continuar. La Marvel, la DC, Dark Horse e Image editaron cómics conmemorativos que recaudaron millones de dólares para las víctimas del 11 de septiembre y sus familiares. Jim Steranko hizo un póster para recaudar fondos que recordaba los gloriosos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los superhéroes se unieron de forma entusiasta contra un enemigo común. Los cómics del siglo XXI ya no son así. Sería demasiado sensiblero y de mal gusto crear un personaje pegando a un musulmán y diciendo, ya eres nuestro. Creo que eso no funcionaría hoy. La misión de un superhéroe no es llorar a los muertos, sino luchar contra el mal. Y cuando te llamas Capitán América y atacan tu país, tienes que hacer algo. Sería un contrincante para el Capitán América. Ahora las historias de este superhéroe son mucho más relevantes. Combate el terrorismo nacional y extranjero dando más importancia al cómic. El Capitán América sospecha que su propio gobierno está ocultando información sobre la canalización de armas a los terroristas. El veterano de la Segunda Guerra Mundial también se ve perseguido por las similitudes entre el 11 de septiembre y el bombardeo aliado de Dresde. Este tipo de complejidad política suele perderse en combate cuando los superhéroes pasan a otro medio. Las aventuras se simplifican en televisión, videojuegos y películas. Sin embargo, con la caída de las ventas, estos nuevos medios serán su única esperanza de supervivencia. Todos los grandes estudios cinematográficos y cadenas de televisión están buscando su próximo éxito en los cómics. Pero hacer una buena película de superhéroes es más fácil de lo que parece. He visto Batman, Superman, Spider-Man, Daredevil. Son películas muy buenas, pero les falta la capacidad de interiorización del personaje en una página donde se pueden leer sus pensamientos y lo que le está pasando por la mente. Aunque de difícil adaptación, el hecho de que sus personajes y guiones estén siendo devorados por otros medios muestra el estatus del cómic en la cultura popular. Lo extraño es que el cómic ahora es mucho más glamuroso que la tira de los periódicos. Los que trabajábamos en el medio pensábamos que era una forma de arte menospreciada, y lo era. Ahora estamos en la cima de su aceptación como forma de arte. Pero el respeto que ahora generan los cómics
puede haber llegado demasiado tarde. Ahora los superhéroes son más populares gracias a las películas, los videojuegos e Internet. Pero las ventas están peor que nunca. Pasamos de vender fácilmente 1 millón de ejemplares a una difusión que ahora está en 150 o 160.000. Para mantener la industria, los editores están explotando salidas fuera de las tiendas de cómics. Aunque las tiendas de cómics son el centro de nuestro negocio, la zona de más rápido crecimiento son las librerías. El futuro es la novela gráfica y las colecciones. Y naturalmente, Internet. En los próximos 20 años habrá cada vez más cómics en la red. Nunca será tan agradable leer algo en pantalla como tener un libro en la mano e ir pasando las páginas. A todos nos gusta el papel. No me malinterpreten, pero creo que los cómics electrónicos son el verdadero futuro. ¿Estarán los superhéroes en ese futuro? Los que funcionan son arquetipos creados por gente que cree en ellos y los cuida. Batman podrá vivir 100 años más. Les auguro un brillante futuro porque es el único género que fue creado por los cómics. Los guionistas y dibujantes de cómics están haciendo el mismo trabajo que los narradores de las cuevas del Lescaut. Usamos la historia para crear el contexto de la vida. En un día bueno, que no suelen ser frecuentes, se convierten en arte. En un día normal, son una válvula de escape, pero siempre son mágicos. Los superhéroes perduran porque representan las creencias básicas americanas. Hay que escoger entre el bien y el mal, y los individuos pueden marcar la diferencia en la sociedad y la historia. Durante 3000 años gobernaron Egipto y construyeron monumentos para ellos mismos y para sus dioses. Las pirámides de Giza, la Gran Esfinge, los templos de Abidos, el Valle de los Reyes, tesoros incomparables. Más allá de la realeza, eran un vínculo entre lo humano y lo divino. Sus monumentos y su legado permanecen hoy en día como huellas de dioses. Grandes faraones. Hoy, en Canal de Historia.